tal? Hola José, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, te escucho y te veo bien, perfectamente. Estupendo. Bueno, bien. Muy Bueno, un placer. Muchísimas gracias por este espacio y este tiempo. El placer es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va? Bien acá. Cada día aprendiendo un poco más de este maravilloso mundo que es la astrología y bueno, queriéndolo compartir con todos, brindando un poco lo que me ofreció a mí la astrología, ¿verdad? Así que estoy en esto de compartirlo a quien quiera recibirlo. Bueno, un poco hablar de el hombre y el astrólogo, ¿verdad? De que nos cuentes un poquito, si es posible, cómo es que llegaste a ser el referente de la astrología que eres hoy, ¿sí? ¿Cuándo comenzaste a conocer o adentrarte al mundo de la astrología? Porque tú tienes una profesión aparte de ser astrólogo, digamos. Varias, de hecho, tengo varias profesiones. Sí, bueno, yo empecé por casualidad, en fin, aparentemente por casualidad la vida me fue trayendo amigos, los que eran mis mejores amigos, curiosamente, eran astrólogos, pero no eran amigos míos porque eran astrólogos, eran amigos míos, uno porque fue profesor mío y fue de hecho el que me introdujo a la física y a la astrología. Curiosamente son mis dos grandes pasiones, que fue mi profesor de física en el último año de bachillerato, ¿no? Ujú. Y por eso yo luego estudié física y ya me introduje en la astrología. Y luego en la universidad encontré otro gran amigo mío, mi mejor amigo de la época universitaria, que era un Kirsik de Kirguistán, que había venido a España, porque su padre era español, la madre era Kirsik, y él había nacido en Kirguistán, y había venido a España con un montón de libros de astrología, rusos, alemanes, franceses y tal, y nos hicimos muy amigos y él así un día me dijo, como él sabía que yo hablaba francés porque yo me pagaba los estudios vendimiando en Francia, en la zona del Bordelais de Burdeos, entonces pues hablaba francés. Me dijo, oye, que tengo muchos libros en francés y claro, él no entendía francés, ¿no? Ujú. Y me dijo, ¿me puedes ayudar? Y dije, bien, vale. Y entonces empecé a traducir para él y otros astrólogos de Bilbao, en aquel momento yo estaba viviendo en Bilbao, y, y así, bueno, me enganché, empecé a traducir para ellos y luego dije, pues déjame el libro y déjame este otro libro. Y, y me enganché, luego, claro, ya entré en un ambiente de astrólogos y astrólogas, lógicamente, que me gustó mucho porque estaban completamente locos y era mi época de la universidad, entonces te puedes imaginar, nos lo pasábamos increíblemente bien, haciendo cosas muy extrañas, yendo a las montañas por la noche para avistar ovnis, que era una excusa realmente para que las chicas se viniesen con nosotros al monte, ¿no? Realmente no, pero bueno, con todo eso fuimos haciendo un grupo de amigos y tal. Y yo luego me fui, estuve unos años todavía en Bilbao trabajando y tal, terminé físicas, empecé a trabajar en una institución financiera, tuve un hijo, todo esto. Y ya luego, claro, la situación en el País Vasco estaba muy mal, con el auge del nazismo y del terrorismo y de todo aquello, pues mi mujer y yo nos fuimos, dijimos, bueno, ya nos aguantamos más y nos fuimos, ¿no? Asesinaron a un amigo mío y todo eso, entonces dijimos, va, es el momento de irse, ¿no? Y nos fuimos a Bruselas, ¿eh? Me salió una oportunidad de ir a Bruselas a trabajar y yo, mi idea era irme para 3, 4, 5 años y acabé 28 años en Bruselas, ¿no? 28 años. 28 años y allí seguí yo con la astrología un poco por mi cuenta y luego ya empecé a contactar o la vida me trajo también astrólogas, muchas chicas belgas.
belgas, ¿no? Y ellas me fueron llevando a los círculos astrológicos belgas, a los cursos y todo esto. Y bueno, pues que fue también no fue tan loco como la experiencia de Bilbao de España, pero fue muy bueno porque eran gente que habían sido formados en la Escuela de Astrología Psicológica de Londres, de Liz Green, Sas Portas y toda esta gente. Esto te iba a preguntar, o sea, los de Bruselas estaban formados en la Escuela de la Astrología Psicológica y tus primeros... Eran más clásicos, eran mucho más de la escuela francesa, de Barbol, Bolguin, Gauquelin, toda esta gente, ¿no? Que tampoco eran tradicionales clásicos, pero era ya mucho más, yo diría, era también astrología psicológica o con un toque psicológico, pero ya cuando estuve en Bélgica, ahí sí que ya contacté a toda esta gente que habían estudiado todos en Londres, porque date cuenta que de Bruselas a Londres hay media hora de vuelo, realmente está muy cerca, ¿no? Y allí ya es cuando de algún modo ya entré en contacto con la astrología, si quieres, más anglosajona, con Dane Rudhyar, Liz Green, Sas Portas, Arroyo, Richard Idemont, Donna Cunningham, Robert Hunt, en fin, toda esta gente, ¿no? Mientras te escucho, sé que sos Sol en Virgo y ascendente Capricornio, digo, ¿en qué parte de su carta se verá toda esta primera locura, esto de ir a la montaña, a ver las estrellas, los avistamientos de ovni? Porque digo, Virgo y Capricornio como que, ¿con qué parte? No, pues es que no hay que dejarse llevar por los clichés, por los clichés, ¿no? Porque Capricornio, de hecho, es ese signo que está muy relacionado con la brujería. Porque date cuenta que los aquelarres, las fiestas de las brujas, que aquí en España, en el País Vasco sobre todo les llamamos aquelarre, se celebraban en las montañas, que es el lugar capricorniano. ¿No? Y de hecho se celebraban muchas veces coincidiendo con el solsticio de invierno, es decir, con la entrada del sol en Capricornio. O sea que el Capricornio yo pienso que tiene mucho sentido del humor, tiene un humor más negro, si quieres, más ácido. Más ácido. Y Virgo también, o sea que yo no veo ninguna contradicción con... Bueno, también la cualidad de servicio, ¿no? Del Virgo. Sí, y esto es... Sí, por supuesto, pero bueno, el servicio de Virgo también es una cosa que nunca se entiende bien, ¿no? La gente piensa que somos los camareros los camareros del universo, y no. Nosotros servimos al mundo como sistema, somos los grandes ingenieros de mantenimiento del mundo, ¿no? Entonces es un servicio, yo diría, que hacemos al sistema, que no hacemos a nadie en particular, sino que hacemos al sistema en general, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Pues no lo sé, yo pienso que fíjate, Barbol y los astrólogos franceses dicen que Virgo tiene una variante que ellos llaman la Vierge Folle, la Virgen Loca, la Virgen Loca. Si te das cuenta, el anagrama de Virgo y el anagrama de Escorpio son muy similares. De hecho, los franceses lo interpretan con el anagrama de Virgo como el complejo anal contraído, que es muy coherente. Virgo es el ano contraído para que no salgan las cosas y poder descomponerlas, analizarlas, ¿no? Clasificarlas. Y Escorpio es el complejo anal distendido, que tiene mucho que ver con Escorpio. También es el abrir esfínteres y dejar que lo malo, que lo tóxico salga. Claro. Entonces, Barbol, creo que es Barbol, que dice que ciertos Virgo que tienen un Plutón fuerte, un Marte fuerte, etcétera, etcétera, pueden comportarse de algún modo como escorpios, ¿no? Y yo siempre me he quedado un poco con esa duda. Yo, quizás sí, quizás haya una afinidad muy estrecha entre Virgo y Escorpio, entre otras cosas, porque los dos están en quincucio con el primer signo, que es Aries. Y de hecho, creo que fue Hotward Sas Portas, que era Aries, ¿no? Que dijo en alguna ocasión, los dos signos
más complicados del zodíaco son Virgo y Escorpio. Y yo cuando leí aquello dije, ¿por qué dirá este hombre esto? Y luego más tarde dije, claro, él es Aries. Y para un Aries, la energía de Virgo y la de Escorpio está en quincucio. Es decir, está en la zona ciega, no la ve. No la ve, le cuesta entendernos. Y me dije, tiene razón, claro, desde un punto de vista de la energía de Aries, que es amorfa, que es la energía en estado puro, primitiva, la energía de Virgo y la de Escorpio son muy sofisticadas. Son muy complejas, muy sofisticadas, ¿no? Y por eso a veces nos cuesta entendernos. Luego también existe esta fascinación que yo he comprobado personalmente, la fascinación por Aries, ¿no? Que podemos tener tanto Virgo como Escorpio, ¿no? Porque es una fascinación decir, ¿cómo pueden ser tan simples? ¿Cómo hacen para ser tan simples? Me gustaría ser tan simple, ¿no? Yo que tengo Virgo en casa 4 con Júpiter, es que los amo. Yo para mí Aries, es que digo, ¿cómo? Me encantan, es una cosa que me llevo fantásticamente bien por esto, por la simpleza, aprendo de su simpleza, aprendo de su forma de ver la vida. Digo, ¿por qué? Pero bien. Y la parte de la mitología que yo amo, tu visión mitológica de la astrología, a mí me encanta, me fascina, me atrapa cómo lo transmitís. ¿Desde dónde lo absorbiste? ¿Cómo lo incorporaste? Bueno, eso ha estado siempre conmigo, porque yo recuerdo que cuando era pequeño y vivíamos en la España de Franco y éramos pobres como ratas, no había ni dinero para libros. Entonces comprábamos libros de segunda mano en los mercadillos, cosas de estas, ¿no? Y yo recuerdo que empezamos a encontrar, mi madre y yo, en unos mercadillos en Hospitalet, en Montgat, en Barcelona, cuando vivíamos por allí, libros de mitología griega, fíjate. Y eran baratos, los compramos. Y entonces yo con 8 o 9 años no tenía otra cosa que leer más que leerme eso, la mitología griega, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, las tragedias de Sófocles, de Esquilo y todo esto. Y aquello me fascinó. De alguna manera entró en mi espíritu de niño de 9, 10 años, 8, 9, 10 años que tenía y de algún modo yo me identifiqué con todo aquello. Yo decía, es increíble cómo esta gente describe lo que yo vivo, lo que yo siento, el cómo yo vivo el mundo. Y dije, coño, los griegos realmente yo conectaba con aquello. Claro, me di cuenta que luego de mayor, que claro, ellos describían arquetipos universales y que lógicamente seas griego, seas italiano, argentino, maya, azteca, japonés, te vas a identificar con todo eso, ¿no? Y ya de ahí ya nunca pude desligar nada de lo que hacía, y mucho menos la astrología, del estudio de los arquetipos, ¿no? Y bueno, pues hice un recorrido muy largo, luego, claro, astrólogos como Lis Green continuamente vuelven a la mitología, descubrí también la mitología caldea, un poquito estudié la mitología vasca, que es muy interesante porque es de las pocas mitologías matriarcales, pre-patriarcales, pre-indoeuropeas, igual que la mitología caldea, que también es pre-patriarcal. Entonces, por eso tienen deidades femeninas, no Tiamat, que es la deidad básica de la mitología mesopotámica, es una deidad femenina, ¿no? Entonces, y luego descubrí, pero esto hace ya no mucho, hace unos pocos años, a los argentinos. Descubrí a los argentinos. Que fíjate que son astrólogos absolutamente portentosos, pero que permanecen en el silencio, en la oscuridad, porque claro, no escriben en inglés, no se expresan en inglés, porque tienes astrólogos como, en fin, mi referente máximo, que es obviamente Caruti, ¿no? Pero tienes astrólogos de la talla de Lodi, de Silvia Neira y muchos más, que ahora mismo no los tengo por aquí, pero ahora mismo no me viene el nombre a la mente, que son astrólogos de una envergadura brutal, sobre todo Caruti me parece alguien que tiene una profundidad, una mirada sobre la astrología que me refrescó muchísimo, me dio una perspectiva
casi que meta-astrológica, porque Caruti va más allá de la astrología, de algún modo pone la astrología un poco, digamos, Caruti me enseñó algo que yo ya intuía, desde hace mucho tiempo, y que ya está implícito en Liz Green y en muchos otros, que la astrología no aporta respuestas. La astrología no es una guía, no es una guía. Y me di cuenta de que habíamos estudiado todos astrología por las razones erróneas. Yo el primero. Que todos habíamos entrado en la astrología buscando respuestas, buscando una guía. Y abre más preguntas, ¿verdad? Bueno, digamos que No, realmente no sabe. lo que hace la astrología es que te da una manera de ver la vida. La astrología es una forma de vida. Es una forma de vida, realmente es una forma de vida, no es algo que uno aprende, es una forma de vida, es una forma de ver la vida. De comprender la vida. De comprender la vida, efectivamente, como un intrincadísimo mandala energético en el que hay líneas que cruzan, que van de uno mismo hacia fuera de uno, hacia los otros, hacia el universo, hacia el tiempo pasado, el tiempo futuro, y todo eso es muy uraniana en el sentido de que aporta una especie de quinta dimensión. La astrología es la quinta dimensión de la perspectiva humana, en el sentido de que nos eleva por encima del tiempo y del espacio, ¿no? Y nos da esta visión. Y yo pienso que cuando uno va incorporando en su conciencia esta visión de la astrología, que es básicamente lo que nos dice es que no hay dentro y no hay fuera. No hay dentro y no hay fuera. Que lo que somos y lo que nos pasa es lo mismo. Que es un defecto, es un error de percepción pensar que nos pasan cosas. Y como decía Dane Rayard decía, no nos pasan cosas, nosotros les pasamos a las cosas, ¿no? Y tenía mucha razón, porque realmente no nos pasan cosas, las cosas que nos pasan somos nosotros manifestándonos en interrelación con el mundo. Interactuando. Entonces, yo pienso que cuando uno va incorporando esto, no mentalmente, sino de una forma, yo diría, vital, mental, sino vital, claro, ahí el hacer preguntas ya no tiene sentido. El preguntar, me casaré el año que viene, ¿cuándo vendo la casa? No de ese tipo de preguntas, pero sí empezar a cuestionar, ¿no? Lo que nosotros nos decía nuestra profesora, es que no tenemos que leer la carta natal de la persona, sino leer la astrología en la persona, ¿no? Preguntar qué se está manifestando, qué arquetipo se está moviendo, leer a la persona y a través de la persona sacar la carta, ¿no? En esto en el sentido de preguntarnos un poco más profundo de lo que simplemente ven los ojos, hablo desde mí, ¿no? A mí me ayudó muchísimo la astrología a través de la escuela de Caruti a justamente sacarme los juicios, a tener una visión tan comprensiva de lo que estaba sucediendo, incluso de la persona, que ya no había posibilidad de hacer juicio. ¿Cómo voy a hacer juicio sobre algo que se está manifestando tan correctamente, ¿no? O sea, tan... Entonces... Sí, porque el hacer juicio implica el negar parte de la realidad, el rechazar parte de la realidad. Cuando uno juzga, está separando, ¿no? Entonces... y la astrología te da la visión del conjunto. Sí, y te da la visión un poco del sucede. El sucede, o sea, no hay destino, sí, hay destino, pero no en el sentido de karma, de esto te pasa porque fuiste malo o porque tal, o no, esto te pasa porque es tu destino, es tu sucede desplegándose, ¿no? Y eso, de algún modo, es algo que yo intuitivamente había practicado siempre, porque yo, por ejemplo, cuando alguien quería hacer su carta natal conmigo, yo siempre le decía, bueno, primero envíame
1 o 2 hojas con un resumen biográfico emocional, o sea, no un currículum vitae, no me interesa saber dónde estudiaste ni dónde has trabajado, sino los hitos importantes de tu vida, cosas que te han marcado a nivel emocional, ¿no? Y es curioso porque normalmente yo leo primero ese texto biográfico y ahí cuando empiezo a leer ese texto biográfico, de algún modo se empieza a armar, digo, coño, mira, esto es una cosa plutoniana, o aquí vemos una relación Venus-Saturno, o aquí hay una relación Venus-Plutón, ¿no? O aquí dices, hostias, qué dureza, ¿no? Aquí se ve a Saturno, se ve a Capricornio de algún modo. Y luego vais la carta y dices, eureka, ya está, ya lo veo, ¿no? Y haces un proceso de iteración, ¿no? Vas de ese texto que te ha enviado la persona a la carta, luego hablas con la persona y vas iterando de la persona a la carta, de la carta a la persona y a ti mismo, porque tú ya formas parte de ese triángulo, es un ménage à trois. Yo siempre digo que leer una carta es un ménage à trois entre la persona que la lee, la persona que consulta y la carta natal. Y realmente es un ménage à cuatro, porque también interviene la carta natal del astrólogo, lógicamente, ¿no? Claro, sí, o sí, sea sí, que, sí. Sí, a mí también me gusta ver en qué parte mía se está vinculando con la carta del que estoy leyendo, ¿no? Porque digo, en algún punto nos tenemos que conectar porque si no, no llegaría a esta persona. O sea, es que esta visión que tienen los psicoterapeutas tradicionales de que hay que evitar la transferencia y la contratransferencia y todo esto, yo digo, es una auténtica bobada, porque ¿cómo vas a evitar interaccionar con la otra persona? Y por supuesto que va a haber transferencias y contratransferencias. Y yo lo veo claramente, yo con mi ascendente en Capricornio, mi Saturno en cuadratura al Sol y todo esto, yo proyecto esta imagen paterna y mi barba blanca, mis muchos años y tal, ¿no? Y yo ya sé que hay, de algún modo, yo represento una figura paterna, indudablemente representa una figura paterna. Entonces, ya hay automáticamente, sea hombre o mujer, voy a hacer, yo muchas veces le comento a mi esposa, que es psicoterapeuta, digo, yo realmente lo que hago es de padre por horas, me alquilo como padre por horas, ¿no? Entonces, ya sé que esa transferencia existe y que de algún modo también hay una contratransferencia, que yo de algún modo hijifico, proyecto a mi hijo sobre el otro, ¿no? Sobre la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pero lo importante es ser consciente de que hay esa dinámica y no juzgarla, porque dices, bueno, después de todo, ser padre no es una mala cosa. ¿Por qué no vas a ser padre durante 1 hora de esta persona? Sí, la figura esa que orienta, porque claro, escuchar tus sermones sabatinos, digo, es el mejor noticiero que puede existir en el mundo. Por ser un noticiero que a mí, modo de ver, me transmite la realidad mundial que quiero ver, que quiero escuchar, ¿no? Que me interesa saber, comprender. En base a esto, José, yo que soy una argentina viviendo aquí en España y descubriendo, pese a que llevo unos añitos acá, sigo descubriendo el mundo español, ¿no? ¿Cómo crees que me has nombrado astrólogos de diferentes países, ¿verdad? Y me has nombrado astrólogos argentinos. Y me acuerdo una vez en una de tus clases que nos has dicho que la Argentina tenía como una relación especial con la astrología, ¿no? Como que el público argentino era como ahí como muy... Y entonces yo digo, claro, sí, en Argentina está como muy... ¿no? Y acá en España todavía me cuesta leer el público español. Entonces, ¿qué me podés decir de esto del público, de cómo se desarrolla? ¿Tiene que ver la energía del país en cómo desarrollan la astrología o cómo la recibe el pueblo? ¿Qué me puedes decir? Sí, es obvio que tiene, tiene mucho que ver, y yo que trabajo
con personas de todo el ámbito hispanohablante, bueno, y también mucha gente en inglés o en francés, viene a mí también. Entonces pero claro, yo diría que como un 30% de la gente que viene a mí son argentinos, casi a veces más que españoles, ¿no? Están por ahí argentinos, españoles, luego tengo también muchos colombianos, gente de Florida y tal. Sí, Entonces sí, Sudamérica en general, sí. tengo una visión bastante general, ¿no? Entonces es curioso porque los argentinos, fíjate, yo no he estado nunca en Argentina, a pesar de que he estado en suelo argentino sin estar en Argentina, porque estuve una vez en el buque escuela argentino, en uno de los países por los que estuve, llegó ese buque, nos invitaron y fuimos a comer allí, ¿no? Pero vamos, te quiero decir que cuando tengo a alguien que viene de Argentina, yo ya veo que no hay esta expectativa de dime qué va a pasar. No. Dime qué va a pasar, dime si puedo comprar, si me voy a casar, todas estas cosas, ¿no? De alguna manera, el argentino viene un poco con esta idea de, bueno, estoy hecho un lío, ¿me puedes proporcionar un relato que me ayude o al menos a dar sentido a este lío, ¿no? Claro. Es un poco esta actitud. Es más metafísica, la actitud de los argentinos es más metafísica. Los españoles quizás porque han sido mal educados, porque la astrología que se ha practicado en España es la astrología medieval, tradicional, es la astrología de hay signos buenos, signos malos, planetas buenos, planetas malos, los maléficos, los planetas en caída y todo esto, ¿no? Terribles. Es muy judeocristiana, la astrología española es muy judeocristiana, ¿no? Y entonces los atafides, los almutenes, todo esto muy esotérico y tal, y bueno, y muy predictivo, Muy ¿no? predictivo, ¿verdad? Y entonces, claro, en España la gente lo que quiere es que le digas si, no todo el mundo, por supuesto, pero en general que le digas si va a encontrar compañera o compañero el año que Si va a viene, volver el like o el ex. si va a encontrar trabajo y este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo por eso normalmente antes de aceptar la lectura de alguien les envío un documento de 8 o 9 páginas donde pongo unas 6 o 7 veces en negrita no hago astrología predictiva, no creo en astrología predictiva, yo diría más, esto me van a crucificar, me parece un fraude la astrología predictiva, pero bueno, es igual. Me parece un fraude, ¿por qué? Porque soy físico y los físicos sabemos que la materia se organiza en torno a una nube de estados y que esa nube de estados solo se conoce cuando llega un observador y la observa y hace que lo que en física cuántica se llama el colapso, que una realidad colapse. Pero mientras no vas y miras en esa realidad está en estado cuántico, en estado de nube, ¿no? Entonces, realmente yo pienso que lo que muchos astrólogos predictivos hacen es desde una posición de autoridad, de poder. Un astrólogo, después de todo, es un sacerdote, es el intermediario o la intermediaria entre el mundo de las estrellas, del cosmos, ese mundo tan acuariano, tan sideral de la quinta dimensión, donde está escrito nuestro destino, supuestamente, y nosotros. Entonces esto le da un poder enorme. Y entonces, si tú ves, por ejemplo, un ejemplo que yo conozco de primera mano, ¿no? Si tú recibes a un caballero rico, bien parecido, en edad de merecer, unos 40 años, y que te dice, hoy estoy muy triste porque me he separado, me he divorciado y tal y cual, y miras su carta natal y te das cuenta que tiene la luna en Piscis y que su luna progresada va a pasar sobre esa luna en Piscis, es decir, va a hacer un retorno lunar en un momento determinado del año que viene. Una luna en Piscis en el medio cielo, además, pues un retorno lunar, no hay que ser muy listo para saber que esa persona que es bien parecida, buen mozo y que tiene además bastante dinero y que tiene una superficie de contacto social muy amplia, no hay que ser astrólogo para ver todo esto, Claro. pues va a encontrar a Va a encontrar el una amor. chica,
va a encontrar el amor. Entonces basta con que le digas, ese es el gran amor, el amor de tu vida. Claro, la luna en Piscis va a ser un amor oceánico, va a ser el amor de los amores, un amor que te inunda, que te lleva, que te ahoga prácticamente, ¿no? Entonces me dijo, sí, y lo encontré. Digo, claro, claro. Por supuesto que lo encontraste es porque te programó para que en una de las muchas fiestas a las que vas, pues encuentras a una chica y la chica pues A eso va, te da a eso señales iba. positivas y bueno, ya Condicionan, está. condicionan a Claro, que mires o que te vayas hacia, que actives claro, ya la realidad, pero sí, o otro caso, ¿no? Tienes una cuadratura Urano-Marte. Una cuadratura Urano-Marte ya sabemos que genera unas tensiones físicas muchas veces muy difíciles de controlar, que de algún modo van a dar lugar a salidas, a emanaciones energéticas muy fuertes. Si además ves que va a pasar Urano en tránsito sobre tu Marte natal, pues le puedes decir, vas a tener un accidente, y además Marte está en un signo de fuego, en Aries, por ejemplo, bueno, ya le puedes decir, vas a tener un accidente de circulación o algo así y tal, ¿no? ¿Qué sucede? Que realmente estás haciendo colapsar esa función de onda, ¿no? Porque eso la persona realmente pudiera vivirlo de muchas maneras diferentes. Y claro, y esa persona, para darle razón al astrólogo, muchas veces va a tener un accidente. Tú me dirás, qué locura, por dar razón al astrólogo tener un accidente. Bueno, pues sí, porque el astrólogo es una figura mágica. Y muchas veces te puedes se decir, deposita la claro, confianza en el astrólogo y si no creo ya en esto, ¿en qué creo? Y se hace exactamente, todo, sí, por eso es muy, hay que tener mucho cuidado con las palabras y con los mensajes y con exactamente. respetuoso. No, además que yo he visto, por ejemplo, yo que estudio mucho la astrología, la geneoastrología, pues ves que estos aspectos se repiten de madres a hijos, a nietos y tal, ¿no? Entonces, yo lo he visto, casos concretos, ¿no? De la madre tenía una conjunción Marte-Urano y la hija también. La madre tiene un accidente brutal que la deja impedida con la cuadratura, no, tenía una cuadratura Marte-Urano y con el paso de Urano sobre su Marte tiene un accidente y la deja paralítica. Bien, ¿qué le dices a la hija? Que tiene exactamente el mismo aspecto. No le vas a decir, y No le además, puedes decir, te cuidado, va a pasar lo mismo que tu mamá. exactamente, además es que si compruebas, la hija va a tener el mismo tránsito a la A la misma misma edad edad. que tenía la madre cuando sucedió este accidente. ¿Te das cuenta, no? Empiezas a mirar las tablas y dices, coño, va a tener el mismo tránsito a la misma edad de la madre. ¿Qué le dices a la hija? ¿Que va a tener un accidente y la amargas esos 20 años? No, no, No. por favor. No, y sobre todo es que no sabes que ella va a tener ese accidente, no lo sabes. Es mucho mejor que le digas, aprende a canalizarte. Es un poco de algún modo tratar de leer cómo es que la madre, por qué la madre colapsó Colapsó. esa función de onda, es decir, esa cuadratura en un accidente. ¿Por qué Hay que necesito, indagar. claro, que se manifieste de esa manera? Claro. Claro, hay que indagar. Te das cuenta que la madre no había vivido una sexualidad libre, que de repente bueno, Marte también es el deseo, ¿no? Y Sí. tal, y Urano es la libertad, que había vivido un poco atenta al que dirán, patatín, patatán, mientras que tenía una sexualidad efervescente con un Marte Claro. en Aries y tal. Y cuando ya se decide a liberarse, eh, tiene un accidente con su amante en el coche. De algún modo es una especie de castigo divino por haberme liberado de todo esto, ¿no? Culpa. Entonces, te das cuenta, ¿no? Entonces hay que tener un poquito cuidado y de algún modo ayudar a la persona a que se dé cuenta de por qué, cómo llegó la madre a ese colapso concreto, a que realmente aquella Claro, función ¿cómo de onda, no, esa no cuadratura, repetir? exactamente para cobrar conciencia de eso y vivir, por ejemplo, su sexualidad de una forma más libre, más despreocupada, menos atenta al que dirán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una idea. Es Sí, una idea mucho mejor que decirle vas a tener un accidente y te vas a quedar paralítica, igual que tu totalmente de madre. acuerdo. José, vi en tu último vídeo que dijiste que el próximo es sobre las energías del 2021. Se viene el movimiento acuariano, aunque todavía Plutón se queda unos añitos más en Capri. Pero en base a esto, ¿cómo ves
acabas de decir que no te gusta lo predictivo, pero ¿hacia dónde van las energías, la evolución de la energía con este Saturno, Júpiter, y luego cuando ya Plutón esté transitando Bueno, Acuario? ¿Qué nos yo puedes diría decir? que es uno de los momentos más interesantes de mi ya larga vida a nivel astrológico, porque vamos a vivir una configuración complejísima, muy compleja, y no hay que perder de vista el background, es decir, el telón de fondo, no hay que perder de vista a Neptuno en Piscis, porque yo lo dije en mi último vídeo, tener cuidado porque todo lo que estamos viviendo, acuerdo totalmente. claro, si no hubiera estado Neptuno en Piscis, a lo mejor hubiéramos acabado pasando a degüello a mucha gente. Sí. Porque han sido unos aspectos los que hemos vivido este año durísimos, ¿no? Pero Neptuno en Piscis te da esta sensación que lo estamos viendo, ¿no? De estamos todos en el mismo barco. Somos humanidad, somos, sí, nos da esta empatía, esta compasión, y de algún modo eso nos está salvando. Nos está salvando, porque finalmente al final te dices, bueno, con esta fragmentación tan fuerte, tan brutal que estamos viviendo, Neptuno en Piscis nos dice, desconfiad porque a lo mejor es una ilusión esta fragmentación. A lo mejor, fíjate, Neptuno, que es el planeta de las ilusiones en Piscis, que es el mar de ilusiones, es el que nos vuelve realistas. De algún modo nos dice, desconfiad de esta realidad que pensáis estar viviendo tan capricorniana, porque puede ser una gran mentira, puede ser una gran ilusión, porque realmente estamos todos unidos. Y esto es lo que ha hecho, yo pienso que nos ha salvado de momento. Entonces hay que tener en cuenta que va a estar Neptuno en Piscis todavía, pero yo creo que lo que va a pasar a primer plano, que durante todo este año lo hemos tenido ahí, ha estado funcionando, pero no lo hemos visto, no lo hemos querido ver, es Urano. Urano va a pasar al primerísimo plano por muchas razones. Y Urano en Tauro, con todo lo que esto conlleva consigo, que es la digitalización de la economía, el cambio del sistema de valores, el hundimiento del sistema financiero, bancario, la revolución en la agricultura, en lo que comemos, todo este tipo de cosas, ¿no? Las proteínas sintéticas y sobre todo el cambio climático y lo que hay detrás del cambio climático, que es la violación de Gaia, la Tierra, Tauro, por Urano. Es eso, el cambio climático es Urano en Tauro, es la violación de la Tierra por la tecnología. Sin tecnología no hubiéramos podido llegar a donde hemos llegado a nivel de destrucción medioambiental, ¿no? Y entonces yo creo que este va a ser el momento ya con esa cuadratura con Júpiter y con Saturno, que son principios de realidad, Júpiter y Saturno. Es decir, Júpiter y Saturno, además en el signo regido por Urano, de algún modo ya nos van a hacer imposible, no solo a nosotros, sino a nuestros gobernantes, ignorar por más tiempo esta situación, ¿no? Entonces va a ser muy interesante porque los actores van a ser en parte los mismos, que es Júpiter y Saturno, que es el cambio social. Júpiter y Saturno es el contrato social, básicamente, pero que se mueven de Capricornio a Acuario, que son dos energías totalmente diferentes. Y además, por supuesto, Plutón va a seguir en Capricornio haciendo lo que tiene que hacer, desnudando al rey. Desnudando al rey. Bueno, en el caso español, nunca mejor dicho, en el caso español es prácticamente literal que Plutón está no, y date cuenta que el rey de España, el actual y el antiguo, tienen los dos el medio cielo en el grado 23 o 24 de Capricornio. Entonces, con esto ya no hace falta que te haga un dibujo. No. Y el antiguo rey tenía también el sol en Capricornio, es decir, que no hace falta, es obvio, no están desnudando al rey, pero no solo este rey, está desnudando a Trump, a Bolsonaro, a Duterte, a toda esta gente, ese Plutón les va a ir desnudando, a estos y a muchos más. Entonces,
pero lo que es interesante es que vamos a pasar de este foco que teníamos capricorniano y plutoniano, esto no quiere decir que Plutón no siga haciendo de las suyas, pero se va a mover a un foco acuariano y uraniano. Acuariano y uraniano. Es decir, el signo y su regente, el signo y su regente, ¿no? Entonces va a haber esa energía profundamente uraniana y acuariana de tenemos que movernos a una nueva dimensión, porque eso es Acuario. Eso es Acuario. Acuario es cuando termina Capricornio, Capricornio es el signo de la elevación, de la montaña. Capricornio lo que hace es crear estructuras de elevación. Es el padre que lleva a su hijo sobre los hombros. ¿Para qué lo lleva sobre los hombros? Para que tenga una vista mejor que él, para que esté más elevado y que lógicamente tenga mayores posibilidades de supervivencia. Entonces, Capricornio ya ha hecho su trabajo con Júpiter y con Saturno. Ahora entra en Acuario, que es que alcanzamos el cielo. Alcanzamos el cielo. Es el famoso asalto al cielo, ¿no? de la izquierda en España, ¿no? De asaltemos el cielo, ¿no? Bueno, pues lo vamos a saltar ahora, ¿no? De una forma, no es curioso, ¿no? Que era el lema de la izquierda de asaltemos el cielo, ¿no? Y yo decía, no, esperad un poco, que todavía no llega el momento. Espera un momento, consultad con vuestro astrólogo y tal. Y entonces llega el momento ahora con Júpiter y Saturno en Acuario, ahí ya están en el cielo. Ahí están en el cielo, ya comienza el asalto al cielo, ¿no? Y es muy interesante porque es un nuevo contrato social, pero claro, ya marcado por esta tensión con Urano. Urano en Tauro nos está diciendo, he destrozado la Tierra, he destrozado la Tierra y la Tierra está empezando a reaccionar. Es esta dinámica Gea-Urano, que está en el mito. Gea y Urano, y tal, que Gea ya llama a los titanes y los titanes se acojonan y solo Saturno, que era el más ambicioso de los titanes, dijo, yo lo haré. Y ahí se va a encontrar Urano, Gea, Saturno y Se revive el mito. Del mito, de nuevo, exactamente. Se revive el mito. Se revive el mito. Entonces ahí vamos a ver de nuevo a Saturno cortándole las pelotas a Urano, con la cuadratura, porque además, de hecho voy a empezar a publicar dentro de unas semanas una serie de 3 o 4 vídeos, no recuerdo si eran 3 o 4, que he hecho, que es muy académico, pero que merece la pena a los que os guste la astrología mundial, sobre los ciclos en general. Es una especie de curso concentrado sobre la teoría de los ciclos, que bebe mucho de Ruperti, que es el que empieza a desarrollar la teoría de los ciclos, y de Dane Rudhyar. Y que me concentro sobre todo en el ciclo Urano-Saturno. ¿Por qué? Porque es el que tenemos ahora, es el del que podemos aprender, ¿no? Entonces, claro, ahora se está dando la cuadratura de cierre de ese ciclo. Y la cuadratura de cierre en cualquier ciclo, quien lleva la voz cantante es el planeta rápido, que es Saturno. Entonces, es Saturno el que ahora va a decir, te corto las pelotas, padre. Es decir, que va, y claro, y además Saturno va a estar animado de esa energía acuariana, es decir, va a, de alguna manera, crear estructuras, pero ya estructuras sociales. Eso te iba a decir, ¿crees que va a ser el tiempo de los millennials, de estas personas que están como destinadas o con la energía disponible para crear un sistema más humano, un sistema más social, más sustentable? Bueno, va a ser el tiempo, yo pienso, de todos nosotros. Los millennials es Neptuno-Urano en Capricornio, y algunos de ellos tienen también a Saturno. Entonces, Neptuno-Urano en Capricornio, yo me acuerdo muy bien porque yo estaba trabajando precisamente en el sector del comercio electrónico con toda esta conjunción millennial, y yo era un vendedor de propaganda. Yo trabajaba en la Comisión Europea y mi misión era vender la idea de que teníamos un futuro mejor gracias al comercio electrónico. Nosotros estábamos preparando el terreno para Amazon.
de alguna manera, sin saberlo. Te estoy hablando de hace 20 y tantos años. Entonces, sí, 20 años. Los millennials nacen en este momento y de algún modo date cuenta que la conjunción Urano-Neptuno es la tecnología nos redimirá. Eso es, Urano es la tecnología y Neptuno es la redención. La tecnología nos redimirá, la tecnología es la panacea, es la solución a todos nuestros males. Y en aquellos momentos se vivía esa energía con mucha fuerza, era lo que vendíamos. Vendíamos la tecnología resolverá todos vuestros males. El teletrabajo, la telecompra, lo que hemos estado viviendo ahora durante la pandemia es lo que vendía yo hace 20 años. Wow. Como propaganda. Sí, yo era un negro que escribía propaganda. Entonces, a mí me ha hecho gracia y digo, coño, no sabía que 20 años más tarde íbamos a tener razón. Pero bueno, y sobre todo en estas circunstancias tan duras. Pero date cuenta que todo esto ha sucedido cuando Plutón transita sobre el punto en el que Urano y Neptuno entraron en conjunción. Es curioso esto. El mismo punto en el que entraron Neptuno y Urano en conjunción, cuando transita Plutón, es la crisis del COVID. Y es cuando se realiza la promesa de hace 20 años, unos 22 años más o menos. ¿Te das cuenta? Increíble, la astrología. Entonces, yo no pienso que este sea un momento especialmente millennial, porque realmente sí que hemos vivido un momento millennial con la primera semicuadratura Urano-Neptuno, que es, claro, porque es el ciclo Urano-Neptuno. Los millennials van a estar muy influidos por el ciclo Urano-Neptuno. Y con la primera semicuadratura que hemos vivido, las fake news, la manipulación de Google, de YouTube, de Facebook, el cómo compran, venden nuestros datos, cómo tienen inteligencias artificiales que nos van dando el feed que quieren, cómo nos van aislando en burbujas desinformativas. Porque es lo que hacen, nos envuelven en burbujas desinformativas. Si tú crees que la Tierra es plana, empezarás a ver en tu feed, vas a ver en tu feed únicamente vídeos de la Tierra es plana. Si eres antivacunas, lo mismo, y vídeos que dicen que Gates ha inventado el coronavirus y tal, con lo cual al final piensas que realmente todo el mundo piensa como tú. O sea, están creando burbujas de gente desinformada y fanatizada que son muy peligrosas, ¿no? Y esto lo hemos vivido ahora con la semicuadratura. No quiero ni pensar en lo que viviremos con la cuadratura. No quiero ni pensarlo. Yo no sé si estaré vivo en ese momento, pero va a ser bien complejo, porque ahí con la semicuadratura vamos a vivir, con la cuadratura vamos a vivir escenarios de ciencia ficción. ¿En qué época será la cuadratura, José? ¿Te acuerdas? Pues ha pasado 20 años para una semicuadratura, dale otros 20 años para la cuadratura, más o menos, en torno al 2040. 40. Bueno. Entonces, bueno, yo ya, como te digo, probablemente ya no esté por aquí para contarlo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, y si estoy probablemente donde esté, de la manera que esté, ya no me afectará mucho. Pero yo creo que lo que viene ahora nos va a afectar a todos. No creo que haya una generación en concreto que resuene más o menos. Sí, los chicos y chicas que nacieron después de los millennials, ya con Urano y con Neptuno en Acuario, probablemente, que son chicos y chicas que tienen 20 y pocos años, sí que se van a ver muy afectados, y probablemente ellos sean una fuerza motriz, todos estos que tienen Urano y Neptuno, o Urano o Neptuno en Acuario, van a ser una fuerza motriz importante durante estos años, ¿no? Pero lo que es importante, yo creo que es ver... Dime. No, mi pregunta iba a si todo este sistema que está cayendo, todas estas estructuras que están cayendo en estos momentos,
si los que han nacido con esta energía de Urano, Neptuno en Capricornio, pueden generar una nueva estructura un poco más humana, más social, más sustentable. O sea, es como que yo digo, bueno, de alguna manera ellos no es, porque todos los que me llegan no encajan en el sistema, no encajan y tienen problemas, digo, es porque has venido a crear un nuevo sistema. Te estás generando el escenario. Probablemente, porque hay que tener en cuenta una cosa, que Plutón va a desnudar al rey, va a demoler instituciones, sistemas y demás. Y está muy bien, es muy necesario que esto suceda. Ahora bien, necesitamos el sistema. Claro, Necesitamos gobiernos, necesitamos estructuras, necesitamos Capricornio. No podemos Capricornio sí existe. agarrar y decir, hemos decidido sacar a Capricornio del zodíaco. Así, no podemos. No. Necesitamos, efectivamente. Quiero decir con esto que cuando pase esta tormenta terrible y todos los reyes hayan sido desnudados, vamos a necesitar no nuevos reyes, porque eso es algo medieval, por supuesto, y es algo patriarcal, pero vamos a necesitar nuevas estructuras. Y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, que probablemente los millennials sean la gente más capacitada para decir, bueno, estas son las nuevas estructuras que necesitamos, modernas, innovadoras, rompedoras y compasivas, humanas, integradoras. Trascendentes y de algún modo que actúen un poco como una enorme catarsis emocional colectiva que nos va a hacer mucha falta. Después del tránsito de Plutón por Saturno nos va a hacer falta una catarsis sobre todo referida a todo lo institucional. Es que es una de las funciones también de Plutón, ¿no? Generar ese vacío que va a ser ocupado por lo nuevo. Totalmente de acuerdo, es generar lo que los gestaltistas llaman el vacío fértil, efectivamente, porque Plutón va a dejar esto tan arrasado, o sea, y lo estamos viendo ya, el nivel de reputación, de credibilidad de las instituciones, de gobiernos, de empresas, está por debajo del nivel de la mierda, hablando en plata. Sí. Y es normal. La gente dice, ¿por qué no quieren ponerse la vacuna? ¿Por qué no tal? Es que es normal, porque si nos llega el mensaje de los gobiernos, yo que soy científico, yo voy a ser de los primeros que se ponga la vacuna, porque sé que necesitamos ponérsela, pero claro, si ese mensaje te llega del gobierno, dices, chico, del gobierno solo nos llegan mentiras, manipulación y robo, corrupción, incompetencia, ¿no? Entonces, claro, para conseguir este enorme vacío que ha quedado, volver a llenarlo, porque como te he dicho antes, necesitaremos gobiernos e instituciones, eso es impepinable. Sí. Claro, entonces ahí probablemente los millennials puedan contribuir con esa energía uraniana y neptuniana, decir, ok, os proponemos Capricornio, algo claro que ya está basado en la compasión, que está basado en la libertad, es decir, instituciones que de alguna manera hacen de la compasión, del somos todos uno y de la libertad su bandera. Ahí sí, yo creo que ahí nos vendrán muy bien. Lo que pasa es que yo ya soy demasiado viejo y demasiado saturnal y muchas veces espero que la historia me dé una sorpresa, ¿no? Pero a veces digo, lo tienen duro estas Bueno, pero lo han chicas. experimentado en carne, lo han experimentado en su propia vida, esto de no encajar en las instituciones, de no entenderlas, no entender la institución escuela, la institución política, la institución religión. Entonces yo creo que lo que pueden llegar a crear en base a este vacío va a ser más. Sí, y sobre todo, claro, es la gente que ahora mismo es lo que llamamos en España los nini, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Es la generación que ha quedado excluida. O sea, el sistema ha dicho, no quiero saber nada de vosotros. No Punto. encajan. No encajáis. Y es verdad, no encajan. No encajan. No encajan. No encajan porque han venido a crear el nuevo, por eso no encajan. Está muy bien. Claro. Sí. Bueno, yo espero, de verdad espero que sea así. Espero que sea así.
Y En José, fin, para ir terminando, dime. bueno, durante el 2020 han nacido bebés, ha nacido gente con esta triple conjunción, ¿verdad? Mm. ¿Qué mensaje le puedes dar a los padres o a estas personas cuando vean este video dentro de varios años? ¿Qué energía los va a marcar? Bueno, es un poco como los bebés que nacieron en la época millennial, ¿no? Con la conjunción Saturno, vamos, Urano, eh, Urano, Neptuno, Saturno, o los que nacieron cuando yo tenía 6, 7, 8, 9 años con la conjunción Plutón, Urano en Virgo. ¿Mm? Pues, ¿qué les vas a decir? Que tienen que de algún modo que canalizar unas energías brutales, enormes, de destrucción creativa. Porque lo que hemos estado viviendo ahora es una destrucción creativa a nivel masivo de todo el planeta, ¿no? Entonces estos niños, yo de hecho soy abuelo de uno de ellos, justo nació mi segundo nieto, justo con el sol en Cáncer opuesto a la gran conjunción. Opuestos, madre mía. Entonces, claro, eh, ¿qué les voy a decir? ¿Qué le voy a decir yo a mi hijo y a su compañera, ¿no? De este niño que les ha nacido? Pues que de algún modo ellos van a necesitar experimentar el colapso creativo, el colapso fértil, el colapso, la destrucción creativa, y que van a tener que integrarla en su día a día, igual que la generación de los 60, que date cuenta, los 60, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, la revolución de París y todo esto. Esa gente, que son 6 años, 7 años, 8 años más jóvenes que yo, y que yo los recibo mucho en lecturas, siguen todavía eh, con una dificultad para canalizar esa energía, porque esa energía era Plutón-Urano, y Plutón-Urano explicado en 2 palabras es o te renuevas o mueres. Es renovarse, que es Urano, o morir, que es Plutón. Es una pulsión fortísima de o te renuevas o mueres. Entonces, esta gente, allí por donde Están todo van, el tiempo, están todo el tiempo naciendo claro, y muriendo. claro, claro, claro. Es gente que entran como un elefante en una cacharrería en todo lo que hacen. Y digo, bueno, es normal, tenéis que aprender a canalizar esta energía de forma creativa. Creativo. Efectivamente. Y date cuenta que ahora que acabamos de vivir la cuadratura Urano-Plutón, que la hemos vivido del 2013 al 2019, más o menos, si te das cuenta, que ha sucedido durante esa cuadratura, ha sido súper dinámica, que es la primavera árabe, en fin, en España el tema del secesionismo catalán, y ha sido un poco la emergencia también de todos estos movimientos populistas que hemos acabado teniendo en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. Todo eso se fue gestando del 13 al 19 con la cuadratura Urano-Plutón. Y si te das cuenta qué gente ha estado detrás de eso, ¿m? Es la gente que nació en aquellos años. La mayor parte de la gente que Claro. está implicada muy activamente en eso es gente pues, que nació pues, del 63 al 68, más o menos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que la historia llama a filas a la gente que tiene aspectos similares a los que hay en el cielo en ese momento. Igual que con la conjunción Saturno-Plutón, ¿qué tipo de gente llamó a filas la historia? A la gente del 78, que nació en el 78 con la conjunción Saturno-Plutón. Tenemos en la política española varios de los primeros espadas de la política española actual, si te fijas en sus cartas natales, tiene esa conjunción. En Venezuela, Guaidó nació con esa conjunción. Claro. Mientras que Maduro nació con la conjunción Plutón-Urano. Entonces te das cuenta, ¿no? De lo viejo y lo nuevo, el viejo Claro, claro, paradigma, cómo el se nuevo va paradigma. Se sincronizando. va cambiando, efectivamente. Y ahora, ¿qué gente va a salir del agujero? Pues la gente que tenga aspectos Urano-Saturno.
en su carta natal. Gente que tenga cuadraturas Urano-Saturno, conjunciones Urano-Saturno y también Júpiter-Urano, lógicamente. Esta gente es la gente que ahora se va a movilizar, el año que viene se van a movilizar, lógicamente, porque en el cielo está la misma energía que había cuando ellos nacieron. Claro. Y van a sentirse interpelados, van a decir, coño, hay algo que está sucediendo que vibra en la misma frecuencia que yo. Claro, claro, claro. Bueno, José, estoy más que feliz de haber compartido este tiempito contigo. Muchísimas, muchísimas gracias por toda tu sabiduría. Te escucho y es como que no dejo de asombrarme de tanta sabiduría, de tanta información, de tu forma de ver el mundo, ¿no? Porque claro, a mí me gusta ver la persona, pero claro, vos es que ves el mundo. Yo digo, madre mía, qué tan interesante, qué visión tan interesante. Capricornio, es el Capricornio. Qué Muy hermoso. bien. Bueno. Jessica, pues nada, un abrazo y a seguir bien. Muchísimas gracias, José. Te hago una pregunta. Dime.